Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en una nueva edición de este espacio Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos el placer de charlar de nuevo con Jorge Schneiderman. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? Un gusto como siempre volver a encontrarme con ustedes y bueno, y transmitir un poco el mensaje de identidad. Pues lo mismo digo, Jorge, un placer escucharte como cuando lo hacemos habitualmente. Bueno, vamos a hacer un recorrido histórico hoy. Jorge nos va a llevar al pasado. Se cumplen 100 años de la primera comunidad judía en Uruguay y queremos hablar, Jorge quiere hablar de precisamente cómo fue la inmigración judía al Río de la Plata. Ahí está. Bueno, es un tema muy interesante y precisamente se celebró el pasado mes con un acto muy lindo en el Auditorio Nacional. Se celebraron los 100 años de, el establecimiento de la primera comunidad judía, la comunidad israelita del Uruguay, ¿no? O sea, 100 años. A partir de ese momento, como que los judíos que ya estaban instalados en el Uruguay, ya desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como que tomaron la decisión de reunirse y en torno a aspectos identitarios, a intereses comunes, aspectos religiosos también, establecerse como comunidad. Y es así que, bueno, surge lo que hasta hoy denominamos la comunidad israelita del Uruguay. Es muy interesante también porque el afincamiento acá en suelo uruguayo de judíos obviamente viene como consecuencia de las correntadas migratorias de judíos hacia las naciones vecinas. No nos olvidemos que la Argentina fue uno de los espacios de recepción mayores que hubo en Sudamérica en cuanto a migración judía. De hecho, podemos decir que las tres principales comunidades judías de Sudamérica son Argentina, Brasil y Uruguay, obviamente en menor escala. Durante el último cuarto del siglo XIX, se establecen en distintas zonas de la Argentina, a instancias de personalidades del exterior que compran tierras en la zona de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. Se establecen colonias agropecuarias, de artesanos, de pequeños comerciantes, que van a través de una actitud, corporativa, se van reuniendo y van dando forma a distintas comunidades. Y a posteriori, a principios del siglo XX, muchos de ellos se terminan instalando también, cruzando fronteras, cruzando el río Uruguay, se instalan en algunas ciudades litoraleñas del Uruguay, como Paysandú, Fraiventos, Salto, obviamente no en grandes cantidades, pero dan forma a distintas colonias agropecuarias y también a la conformación de una pequeña comunidad que hasta hoy tiene su buen nivel de organización en la ciudad de Paysandú. ¿En qué consistían, a su vez, los contingentes migratorios que provenían de ultramar, ¿no? Porque más allá de los judíos que a través de Argentina se instalan en el Uruguay, vemos que la coyuntura socioeconómica, sociopolítica internacional, las circunstancias bélicas, la discriminación, las conflagraciones, todo eso va generando en la población judía de Europa una gran disconformidad, un gran temor, y lleva justamente a que muchos de ellos decidan trasladarse hasta estas tierras, ¿no?
fundamentalmente a principios de siglo, ¿quiénes son los que llegan a nuestras costas? Bueno, gente proveniente de Rusia, ¿no? El zarismo ya estaba en decadencia y ya estaban surgiendo movimientos antisemitas muy acendrados, ni hablar Polonia y Ucrania, que son epicentros del antisemitismo de la época, y bueno, toda esa gente también de Lituania, de Letonia, toda esa gente urgida por la necesidad de trabajo y de tranquilidad, vienen hacia estas costas. Se trata de contingentes pequeños, sobre todo de artesanos, pequeños comerciantes, gente de campo también, que en una primera instancia tratan, en una actitud exploratoria, tratan de ver cuáles son las posibilidades para luego traer a sus familias. Y así progresivamente van llegando esos contingentes. Muchos judíos sefaradíes, o sea, provenientes de distintos lugares del Imperio Otomano de la época, como que viene mucha gente de Turquía, fundamentalmente de Estambul, de Esmirna, gente de Saloniki, gente de Chipre, gente de toda esa zona del Egeo, gente también afincada en Bulgaria o en otros países de Europa Oriental. Por lo tanto, mucha población sefaradí, pero mayoritariamente los grupos que llegan al Uruguay pertenecen, digamos, al grupo de los Ashkenazim, o sea, gente que durante varios cientos de años en Europa fueron radicándose en toda la zona de Europa Central. Es así que, bueno, gente proveniente también de Hungría, de Alemania, comienzan a llegar en forma un poquito más tardía, pero hacia 1925, 1930, como que ya empieza a configurarse lo que va a ser, digamos, el esquema organizativo de los judíos, y como suele decirse un poco en broma, un poco en serio, donde hay 4 judíos siempre hay 5 opiniones. Acá no logran establecerse o unificarse bajo lo que era la comunidad israelita del Uruguay, sino que cada grupo, de acuerdo a su lugar de procedencia o a su cultura predominante, van forjando, por un lado, la comunidad israelita, que pasa a estar integrada fundamentalmente por gente de raigambre ashkenazí. Por otro lado, se establece una comunidad israelita sefaradí del Uruguay, y luego a posteriori una comunidad húngara, y también hacia mediados de la década del 30 una comunidad alemana, ¿no? Lo que se dio en llamar la nueva congregación israelita, que este año está cumpliendo justamente 80 años de existencia. Es así que, digamos, se va dando el proceso de establecimiento y de incorporación a la sociedad en un Uruguay que en el caso concreto siempre fue un país de fronteras y corazón abiertos a la inmigración. No nos olvidemos que a principios de siglo Uruguay era un país de vanguardia a nivel económico, a nivel de política social, con revoluciones a nivel organizacional, a nivel político, que lo convertían en un país de avanzada para el continente. Eran épocas del vallismo, ¿no? De los gobiernos de José Valle y Ordóñez, que justamente tenía grandes inquietudes en cuanto a incorporar corrientes migratorias que enriquecieran, cada cual desde su lugar, las capacidades del Uruguay de desarrollarse como nación. Es así que, bueno, se establecen estas comunidades y pasan a formar parte, digamos, a través de los procesos también de enculturación y aculturación, o sea, de integración a las costumbres, pasan a formar parte del colectivo en igualdad de oportunidades. No nos olvidemos que hasta mediados del siglo XX Uruguay fue un país de gran estabilidad económica, social, y con un país de oportunidades, lo que se suele decir, ¿no? Muchos nombres se le daba
al Uruguay como la tacita de plata, ¿no? En tanto era un lugar donde las posibilidades de crecer más allá de la humildad de los orígenes era algo sumamente ostensible. Muchos se piensan de que los judíos se organizaban o coordinaban toda su vida comunitaria a través de la religión, y no era necesariamente así, porque los contingentes estaban compuestos tanto por personas muy religiosas, muy ortodoxas, pero también por librepensadores, seculares, incluso agnósticos, que entendían que el judaísmo en sí, ese concepto que a veces manejamos de judaísmo-nación, trasciende lo que es, digamos, la expresión religiosa, ¿no? O sea, bajo el entendido que el judaísmo es algo que trasciende la religiosidad. Y bueno, de esa manera es que se fue dando forma a la vida comunitaria acá en el Uruguay, Jordi. Realmente es un proceso que ha dado como resultados una, vamos a decir, integración total. Siempre el judío en el Uruguay tuvo igualdad de oportunidades, y obviamente más allá de los casos aislados que puede haber de antisemitismo o de discriminación, siempre se trató de un país sumamente tolerante y receptivo para lo que es la multiculturalidad, ¿no? Y en ese sentido es un rasgo que aún preserva, ¿no? Pues que no lo pierda nunca, Jorge. Sí. Que no se pierda nunca. Y... No, por supuesto. Yo creo que es algo muy, no te voy a decir que es una isla en el continente, porque hay otros ejemplos de países también muy receptivos y que dieron cobijo al pueblo judío, ¿no? Hay ejemplos muy lindos, como el ejemplo de Dinamarca también, en su momento Holanda, qué sé yo, pero por ejemplo, aparte el rol, fíjate vos, el rol que tuvo Uruguay en la creación del Estado de Israel, a través, cuando en noviembre de 1947 en las Naciones Unidas se determina la partición de Palestina, que daría origen al Estado de Israel, conjuntamente con un Estado palestino. El voto de Uruguay fue fundamental a través del representante en la ONU, que era el doctor Enrique Rodríguez Fabregat, por ejemplo, y los lazos de hermandad han sido, digamos, a nivel cultural, de intercambio, a nivel, vamos a decir, de ayuda mutua y solidaridad, han sido un rasgo característico de lo que ha sido el relacionamiento de Uruguay con Israel. Bueno, Jorge, pues hemos echado un vistazo a la historia, hemos hablado de cómo se fraguó esas primeras comunidades judías en el Uruguay, y solo me queda darte las gracias, Jorge, y confiar en que próximamente podamos tener la oportunidad de volver a charlar. Pero cómo no, va a ser un gusto como siempre. Aprovecho la oportunidad para enviar un afectuoso saludo para toda la audiencia de Radio Sefarad, y como siempre a vuestras gratas órdenes.